Trabajamos en el área de matemática en el segundo curso con el tema de matriz, conceptos y tipos. Nuestra primera actividad dice, supongamos que los puntajes obtenidos en matemáticas por 6 estudiantes del segundo curso en 4 evaluaciones diferentes están distribuidos en la siguiente tabla. Y aquí tenemos en la tabla la distribución de los 6 estudiantes con los respectivos puntajes en cada una de las pruebas. Analizo la información proporcionada en la tabla y luego respondo, dice. ¿Qué puntaje obtuvo el primer estudiante en la tercera prueba? Dice. Entonces buscamos el primer estudiante, es Carmen, y en la tercera prueba, ¿qué puntaje obtuvo? Entonces aquí tenemos primera, segunda, tercera prueba. Por lo tanto, Carmen obtuvo 5 puntos en la tercera prueba. ¿Qué puntaje obtuvo el tercer estudiante en la primera prueba? Dice, aquí tenemos primero, segundo, tercer estudiante, que es Pablo, obtuvo en la primera prueba 5 puntos también. Por lo tanto, Pablo obtuvo 5 puntos en la primera prueba. Siguiente dice, ¿cuál fue el mejor puntaje obtenido del cuarto estudiante? Dice. Entonces aquí tenemos el cuarto estudiante que es Juan. Entonces, ¿cuál es el mejor puntaje obtenido por Juan? Y aquí tenemos el 5 puntos, que es en la prueba 4. Entonces, en la prueba 4, Juan obtuvo su mejor puntaje. ¿Quién de los estudiantes y en cuál de las pruebas obtuvo el puntaje más bajo? Dice. Entonces buscamos cuál es el puntaje más bajo. En este caso es el 2. Entonces nos pregunta quién de los estudiantes y en cuál de las pruebas. Entonces Luis, en este caso, obtuvo el puntaje más bajo. El puntaje más bajo en la primera prueba. ¿Quién y en qué prueba sacó el puntaje más alto? Dice. Entonces buscamos el puntaje más alto. En este caso es 8. ¿Y quién obtuvo? Obtuvo Pablo. Obtuvo el puntaje más alto. Más alto en la cuarta prueba. Siguiente dice, la matriz correspondiente a los datos de la tabla es, dice. Entonces aquí tenemos representada en una matriz lo que tenemos aquí en la tabla. Por lo tanto, la matriz A dice, tiene filas. Entonces contamos la fila, es la que contamos en forma horizontal. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces la matriz A tiene 6 filas y ¿cuántas columnas? En columna lo que contamos en forma vertical. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 columnas. Entonces el orden o la dimensión está dada por 6 por 4. ¿Por qué 6 por 4? Porque esta matriz tiene 6 filas y tiene 4 columnas. El orden siempre es fila-columna.
Luego dice, algunos de los elementos de la matriz son el elemento A11, que corresponde a la primera fila, primera columna. Entonces, primera fila, primera columna es el elemento 6. A14, primera fila, cuarta columna es 3. A21, 2, segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna es el número 2. A51, en la quinta fila, en la primera columna. Va a ser igual a 6. A23, segunda fila, tercera columna, 5. A33, tercera fila, tercera columna es 3. A63, sexta fila, tercera columna, sexta fila, tercera columna, 5. Y A64, sexta fila, cuarta columna es el número 7. Luego dice, observo las matrices e identifico el tipo de matriz al cual corresponde. Entonces tenemos aquí una matriz A con los elementos todos 0, por lo tanto es una matriz nula, que en este caso cuadrada. Por lo tanto corresponde a la matriz nula cuadrada. Matriz B, tenemos aquí elemento 1, 3, 5, tenemos una sola fila, por lo tanto es una matriz fila. Siguiente, matriz C, tenemos elementos menos 5, 0, 1, 3, 2, 4. Como tenemos dos filas y tres columnas, es una matriz rectangular. Y luego la matriz D con los siguientes elementos, 2, 0, menos 7. Tenemos aquí 1, 2, 3 filas y una columna. Por tener una sola columna es una matriz columna. Dada la matriz, completo, dice. Entonces aquí tenemos una matriz A, elementos menos 1, 3, 2, 0, 2, 8, 1, 4, menos 2. Es de orden, dice. Entonces nos fijamos cuál sería el orden. Primero contamos las filas. Tenemos aquí 1, 2, 3 filas, que viene a ser estas filas. Y luego tenemos 3 columnas también, que contamos en forma vertical. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 columnas. Entonces es de orden 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Los elementos de la diagonal principal son, dice. Entonces, la diagonal principal viene a ser de arriba hacia abajo, lo que corresponde en forma oblicua. Ese viene a ser la diagonal principal. Y tiene como elementos menos 1, 2, menos 2. Y los elementos de la diagonal secundaria son, o es aquella que tenemos de abajo hacia arriba en forma oblicua también. Entonces estos son los elementos de la diagonal secundaria, que son 1, 2, 2. Siguiente ejercicio. Dice, verifico que M, que la matriz M es simétrica. ¿Cuál es la condición para que cumpla o una matriz sea simétrica con otro? Es a la cual la matriz determinada sea igual a la matriz transpuesta. Y la matriz transpuesta viene a ser ordenar lo que tenemos en fila en columna. Por lo tanto, la matriz A, la transpuesta de la matriz A va a ser 2, 1 menos 1 que está en fila, ordenamos en columna. 1, 4, 2 que está en fila, ordenamos en columna. Menos 1, 2, 3 que está en fila, ordenamos en columna. Y ahí tenemos la transpuesta de la matriz A. Y comparamos para que sea simétrica. Al realizar la transpuesta de dicha matriz, tiene que dar mismo elementos. Entonces comparamos. Aquí tenemos 2, 2, 1 menos 1. Tenemos 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2 y menos 1, menos 1. Por lo tanto, de que M
es una matriz simétrica o su matriz simétrica viene a ser la transpuesta de dicha matriz. En este caso es una matriz M. Luego dice, verifico que A con los siguientes elementos es antisimétrica. Y para que sea antisimétrica, en este caso de una matriz A, tiene que ser igual a la transpuesta de la matriz opuesta. Es decir, la opuesta de la matriz transpuesta tiene que ser igual a la matriz. ¿Y cómo se obtiene eso? Primero, determinamos la transpuesta de la matriz que está en fila, ordenamos en columna. 0, 3, menos 2. Menos 3, 0, está en fila, entonces ordenamos en columna. 2 menos 6, 0, está en fila, ordenamos en columna. Y luego verificamos porque tiene que ser opuesta de la matriz transpuestas. Entonces verificamos, aquí tenemos 0, 0, tenemos positivo 3, negativo 3, negativo 2, positivo 2, negativo 3, positivo 3, 0, 0, positivo 6, negativo 6, 2, negativo 2, negativo 6, positivo 6, 0 y 0. Entonces, al realizar la transpuesta, los elementos de cada uno de ellos son iguales pero de signo contrario. Por lo tanto, verifica esta condición para que sea antisimétrica. Siguiente dice, identifico el tipo de matriz y su orden. Aquí tenemos una matriz M con los siguientes elementos 1, 2. Es una matriz, en este caso va a ser una matriz columna, perdón, va a ser una matriz columna porque tiene solamente una columna y tenemos aquí dos filas. Este viene a ser una fila, este va a ser otra fila. Y aquí tenemos solamente una columna. Es de orden, dice. Entonces el orden va a ser 2 filas, una columna. 2 por 1. Luego la matriz C, elemento 4 menos 5, 2, 0. Es una matriz. En este caso es una matriz cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque tiene misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Y el orden vendría a ser 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. La matriz de elemento 1, 3 tenemos aquí que es una matriz fila. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una fila y el orden vendría a ser 1 por 3. ¿Por qué 1 por 3? Porque tenemos solamente una fila y tenemos 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. Luego tenemos matriz P, elemento 1, 0, 0, 0, menos 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es una matriz identidad. ¿Por qué es una matriz identidad? Porque en la diagonal principal todos sus elementos son 1 y el resto son 0. Por eso es una matriz identidad y es de orden 3 por 3. Como también es una matriz cuadrada porque tiene 3 filas y 3 columnas. Siguiente dice averiguo la transpuesta de las siguientes matrices. Entonces vamos a determinar la transpuesta de las siguientes matrices. Entonces la transpuesta de la matriz A va a ser igual. Lo que está en fila colocamos en columnas. Menos 1, 2, 0, 8, 1 menos 2 vendría a ser en fila. Ubicamos en columna. Y ahí tenemos la transpuesta de dicha matriz. La transpuesta de la matriz B 3, 4, 4 está en fila, colocamos en columna. 1, 5, 8 en fila, colocamos en columna. Menos 7, 0, 2 en fila, colocamos en columna. Y ahí tenemos su transpuesta. Y la transpuesta de la matriz C, de lo que tenemos aquí, 0, menos 1, 8. Lo que está en fila ubicamos en columna. Entonces tenemos aquí 0, menos 1 y 8. Siguiente ejercicio dice la venta por litro de jugo de un fin de semana en el local llamado Todo el Natural fue, dice. Entonces en esta tabla tenemos los tipos de jugo de naranja, piña, durazno y frutilla y de los días de las cantidades vendidas. Viernes, sábado, domingo tenemos las distintas cantidades en litros vendidas. En el punto A dice escribo en forma de una matriz la venta de litros de jugo. Entonces
solamente copiamos los valores numéricos. Entonces vamos a tener aquí 40, 60, 70, 50, 30, 50, 65, 42, 38, 55, 80, 45. Entonces ahí tenemos la matriz, vamos a llamarlo matriz A. Este viene a ser en el punto A. En el punto B dice cuántos litros de jugo de durazno se ha vendido el día sábado. Entonces el día sábado jugo de durazno se vendió 65 litros. Punto C, ¿cuántos litros de jugo de naranja se ha vendido el día domingo? Entonces el día domingo jugo naranja se vendió 38 litros. Averiguo la traspuesta de la matriz formada, dice. Entonces aquí tenemos la matriz formada y ahora vamos a determinar su traspuesta. Entonces vamos a tener la matriz A, su traspuesta. Lo que está en fila ordenamos en columna. 40, 60, 70, 50. 30, 50, 65, 42. En fila ordenamos en columna. 30, 50, 65, 42. Tercera fila ordenamos en columna. 38, 55, 80, 45. Y ahí tenemos la matriz traspuesta. En el punto E determino el valor de cada elemento señalado, dice. Entonces A11, el elemento que está en la fila 1, columna 1. Entonces fila 1, columna 1 es 40. A22, segunda fila, segunda columna. Primera, segunda fila, primera, segunda columna. 50. A13, primera fila, tercera columna. Esta es primera fila, primera columna, segunda, tercera columna. A24, segunda fila, cuarta columna. Entonces aquí tenemos primera, segunda fila, cuarta columna. Primera, segunda, tercera, cuarta columna. 42. A14, primera fila, cuarta columna. Primera fila, cuarta columna. Primera, segunda, tercera, cuarta columna. A23, segunda fila, tercera columna. Primera, segunda, tercera columna. 65. Luego en el punto 2 construye una matriz genérica de orden 3×4. Entonces, nombrarlo una matriz M de forma genérica de 3×4. Tiene que tener 3 filas. Entonces vamos a tener A11, A12, A13, A14. Tiene que tener 4 columnas. Entonces aquí tenemos A21, segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, cuarta columna. Tercera fila, primera columna. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Y tercera fila, cuarta columna. Y aquí tenemos la matriz genérica de orden 3×4.